Un Mustang enfermo se encuentra solo en el desierto, atado a un árbol marchito por un ranchero amargado que no ve ningún valor en el caballo moribundo. Mientras los buitres sobrevuelan y los coyotes merodean en las sombras, el caballo cierra los ojos y acepta su destino. Pero el destino tiene otros planes, y lo que suceda a continuación transformará a esta criatura abandonada en una leyenda que sacudiría los cimientos del mundo de las carreras. Quédese con nosotros para disfrutar de una extraordinaria historia de supervivencia, redención y un espíritu que se negó a ser quebrantado. Antes de volver, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. El despiadado sol de Nevada golpeaba el árido paisaje, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto a medida que se acercaba el anochecer. El aire brillaba con calor, creando espejismos vacilantes que danzaban en el horizonte. Entre la escasa vegetación y las rocas desgastadas, una figura solitaria se encontraba debajo de un enebro retorcido, un alguna vez magnífico Mustang, con la cabeza gacha en señal de derrota. El pelaje del caballo, que alguna vez habría brillado como cobre pulido, ahora estaba apagado por la enfermedad y el abandono. Sus costillas sobresalían marcadamente debajo de su piel y sus músculos temblaban de cansancio. Una cuerda tosca le mordió el cuello y lo ató al antiguo árbol que ofrecía poco refugio contra el calor abrasador. Se trataba de Thunder's Blood, un nombre susurrado con reverencia entre los cuidadores de caballos salvajes por su velocidad legendaria y su espíritu indomable, ahora reducido a una sombra de su antigua gloria. Marcus Fletcher, un ranchero de 1900, tercera generación cuyos sueños se habían vuelto tan amargos como el polvo alcalino bajo sus botas, retrocedió para contemplar su trabajo. La gruesa cuerda estaba asegurada. El caballo no se soltaría esta vez. Su rostro curtido se torció en una mueca al recordar los $1000 que había gastado en facturas veterinarias, tratando de curar cualquier enfermedad que se hubiera apoderado del magnífico semental que había capturado hacía apenas 3 meses. Debería haberlo sabido mejor que intentar domar al mismo diablo, murmuró Marcus, ajustándose su gastado Stetson. El caballo había sido su última esperanza, una oportunidad de demostrar que Fletcher Ranch todavía podía producir campeones. Pero Thunder's Blood había luchado contra él en cada paso del camino, negándose a someterse, y ahora esta misteriosa enfermedad había sellado el destino de ambos. Con el banco pisándole la espalda y las facturas amontonándose, Marcus no podía darse el lujo de seguir tirando dinero a un caballo moribundo. Los ojos del Mustang, antes feroces y orgullosos, ahora miraban a Marcus con una inquietante mezcla de resignación y acusación. Esos ojos ardían con desafío el día que Marcus y su tripulación lo encontraron liderando una manada salvaje a través de Red Rock Canyon. Lo habían separado de su familia pensando que podrían quebrantar su espíritu y aprovechar su increíble velocidad. Pero Thunder's Blood tenía otras ideas. Incluso enfermo, el caballo logró levantar ligeramente la cabeza y sus fosas nasales se dilataron al captar el olor de los depredadores que se acercaban. El desierto no estaba tan vacío como parecía. Los coyotes habían estado observando desde las sombras, desde que Marcus había llevado al caballo por primera vez hasta allí, con sus ojos amarillos brillando con hambrienta anticipación. Arriba, los buitres volaban en círculos perezosos, mientras el equipo de limpieza de la naturaleza se preparaba para su sombría tarea. Marcus miró su reloj, un viejo reloj heredado de su padre, con la esfera rayada y desgastada como todo lo demás en su vida. El sol se pondría pronto, y con él llegarían los depredadores.
Había elegido este lugar con cuidado, lo suficientemente lejos de cualquier sendero o camino para que nadie tropezara con la escena. Mañana no quedaría nada por encontrar. Me costaste todo, dijo, con voz áspera por la emoción reprimida. Debería haberlo sabido mejor antes de apostar el rancho a una cosa salvaje como tú. Las palabras sabían a ceniza en su boca, pero las obligó a pronunciarlas de todos modos, necesitando justificar sus acciones ante el aire vacío del desierto. Thunder's Blood lo miró con esos ojos conocedores, y por un momento algo pasó entre ellos, una comprensión, tal vez, o tal vez, simplemente el peso de lo que podría haber sido. El caballo se había mostrado muy prometedor en esos primeros días, antes de que la enfermedad se apoderara de él. Su velocidad había sido sobrenatural, su gracia incomparable. Los comerciantes locales ya habían estado haciendo ofertas, sin ser vistos, basándose únicamente en la reputación. Pero ahora, mientras el caballo temblaba bajo el enebro, esos sueños parecían tan insustanciales como los espejismos de calor que brillaban en el horizonte. Marcus se dio la vuelta, incapaz de soportar más la vista. El sonido de sus botas, crujiendo sobre el suelo arenoso, parecía anormalmente fuerte en la quietud del desierto. El aullido de un coyote resonó por todo el paisaje, respondido por otro, luego otro. Se estaban volviendo más audaces a medida que la luz se desvanecía. Marcus aceleró el paso y se dirigió hacia su camioneta estacionada detrás de una colina. No miró hacia atrás, no podía mirar atrás, incluso cuando escuchó a Thunder's Blood soltar un suave y triste relincho. No un grito de ayuda, sino una despedida al mundo que le había tratado con una mano tan cruel. Mientras la camioneta de Marcus cobraba vida con un rugido y desaparecía en la creciente oscuridad, Thunder's Blood estaba solo debajo del antiguo enebro. La cuerda alrededor de su cuello se sentía más pesada con cada momento que pasaba, pero algo se agitaba en esos ojos profundos, una chispa que se negaba a apagarse, un fuego que pronto encendería una leyenda. El paisaje desértico se transformó a medida que la oscuridad se arrastraba por la árida extensión, pintando el mundo de profundos morados y azules. La temperatura cayó rápidamente, en marcado contraste con el calor abrasador del día. Thunder's Blood permaneció inmóvil bajo el enebro. Su abrigo cobrizo se volvió plateado a la luz de la luna emergente, mientras los sonidos de la noche del desierto se hacían más audaces a su alrededor. Las ramas retorcidas del antiguo enebro proyectaban extrañas sombras que danzaban sobre el suelo, agitadas por un viento amargo que llevaba olor a salvia y polvo. La cuerda que ataba al orgulloso semental ya le había dejado en carne viva el cuello, pero apenas parecía notar el dolor. Su otrora poderosa figura, ahora disminuida por la enfermedad y las dificultades, se balanceaba ligeramente con cada respiración laboriosa. A lo lejos, el inquietante coro de cantos de coyotes se hizo más cercano, más insistente. Sus aullidos y aullidos resonaron en las paredes del cañón, creando una sinfonía espeluznante que hablaba de hambre y paciencia. Los depredadores habían estado observando desde que Marcus Fletcher condujo por primera vez a Thunder's Blood a este lugar desolado, y ahora se volvían más audaces con cada momento que pasaba. Las fosas nasales de Thunder's Blood se dilataron, atrayendo el olor del peligro que se acercaba. A pesar de su estado debilitado, generaciones de instinto salvaje corrieron por sus venas. Sus orejas giraron, siguiendo el movimiento de criaturas invisibles en la oscuridad. La noche del desierto estaba llena de amenazas y promesas, e incluso en su resignación, el espíritu del semental se negó a ser completamente sometido. El primer
Coyote emergió de detrás de una roca desgastada. Su delgada estructura era un testimonio de la dura vida del desierto. Sus ojos amarillos brillaron con inteligencia depredadora mientras evaluaba al caballo atado. Otro apareció entre las sombras del lecho de un arroyo seco, luego otro detrás de un manojo de salvia. Se movían con el propósito coordinado de cazadores experimentados, formando un círculo suelto alrededor del enebro. Arriba, los buitres se habían instalado en los árboles cercanos para pasar la noche, y sus formas oscuras parecían frutas grotescas colgando de ramas esqueléticas. Esperarían hasta la mañana, contentos de dejar que los coyotes hicieran el brutal trabajo de derribar a su presa compartida. Su paciencia fue infinita. Habían visto esta escena desarrollarse innumerables veces en el implacable desierto. A medida que los coyotes se acercaban, Thunder's Blood levantó más la cabeza y una sombra de su antigua majestad volvió a su porte. No había sobrevivido a innumerables temporadas en la naturaleza, ni había guiado rebaños a través de sequías y tormentas, ni había escapado de depredadores y captores para morir sin dignidad. La enfermedad que asolaba su cuerpo había debilitado su carne, pero no había tocado el núcleo de lo que lo hacía legendario. Un coyote más grande, probablemente el líder de la manada, avanzó con gracia depredadora. Su hocico lleno de cicatrices y sus orejas desgastadas por la batalla hablaban de muchas cacerías exitosas. Pero a medida que se acercaba, Thunder's Blood hizo algo inesperado. Pateó el suelo con un casco, levantando una pequeña nube de polvo. Fue un gesto de desafío, un recordatorio de que incluso atado y enfermo, seguía siendo una criatura orgullosa y poderosa. El gesto hizo que los coyotes se detuvieran. Eran cazadores oportunistas, acostumbrados a acabar con los débiles e indefensos. Pero había algo en la postura del semental, en la forma en que se comportaba, a pesar de su evidente debilidad, que los hizo dudar. El líder de la manada dio otro paso adelante, poniendo a prueba la determinación del caballo. Thunder's Blood respondió con un bufido débil, pero deliberado, moviendo la cabeza tanto como la cuerda le permitía. Sus ojos, aunque vidriosos por la fiebre, tenían una luz feroz que hablaba de un espíritu intacto. Los coyotes se acercaron en círculos, envalentonados por su número, pero aún cautelosos con su presa inusual. El viento se levantó, llevando consigo la antigua voz del desierto, un susurro de historias escritas en arena y piedra, de criaturas que se negaron a someterse a las duras leyes de la supervivencia. Las ramas del enebro crujieron en lo alto, y sus ramas centenarias presenciaron otro drama en la eterna danza de la vida y la muerte bajo su retorcido dosel. Un joven coyote, demasiado hambriento o demasiado inexperto para interpretar adecuadamente la situación, se lanzó hacia adelante con las mandíbulas chasqueando. Thunder's Blood, a pesar de su debilidad, logró girar ligeramente evitando el ataque. El movimiento envió oleadas de dolor a través de su cuerpo azotado por la fiebre, pero permaneció de pie, con las piernas temblando por el esfuerzo. El líder de la manada observó este intercambio con ojos calculadores, reevaluando el riesgo versus la recompensa de esta comida potencial. El caballo estaba débil, sí, pero no tan indefenso como parecía al principio. Más coyotes comenzaron a avanzar, probando las defensas del caballo desde diferentes ángulos, buscando una apertura. A medida que la noche se hacía más profunda y las estrellas ardían en lo alto, la sangre del trueno se mantuvo firme bajo el antiguo enebro. Cada respiración era una lucha, cada momento una batalla contra la debilidad que amenazaba con abrumarlo. Pero en sus ojos ardía algo que los coyotes no podían entender,
un fuego que hablaba de carreras aún por correr, de grandezas aún por alcanzar. El desierto contuvo la respiración, contemplando este extraño cuadro de desafío frente a una fatalidad segura. Pero el destino parecía tener otros planes para el semental abandonado, porque mientras los coyotes se preparaban para su asalto final, un sonido distante llegó en el viento, un sonido que lo cambiaría todo. A través de la oscuridad de la noche del desierto, un rayo de luz atravesó el paisaje como una espada, acompañado por el lejano rugido de un motor. Los coyotes se congelaron, su enfoque depredador interrumpido por esta inesperada intrusión. Las orejas de Thunder's Blood se aguzaron hacia adelante, sus fosas nasales se dilataron cuando captó un nuevo aroma en el viento, el aroma de la esperanza. La luz se hizo más fuerte, rebotando en el terreno rocoso, mientras un vehículo recorría los traicioneros senderos del desierto. Era un Jeep Cherokee destartalado, cuya suspensión chirriaba en señal de protesta mientras se arrastraba sobre el terreno irregular. Al volante estaba Sarah Blackwood, una veterinaria jubilada, cuyo amor por los caballos salvajes le había valido tanto el respeto como el ridículo en aquella zona. Sarah no había planeado estar aquí esta noche. Estaba regresando a casa después de cuidar el ganado de un vecino, cuando algo, la intuición, tal vez, o los espíritus del desierto de los que siempre había hablado su abuela Navajo, la había instado a tomar el largo camino a casa. Ahora, mientras los faros recorrían la escena ante ella, comprendió por qué. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La aproximación del jeep hizo que los coyotes volvieran a esconderse en las sombras, aunque sus ojos todavía brillaban en la oscuridad, sin querer abandonar por completo su presa. Sarah se detuvo, dejando el motor en marcha y los faros iluminando la extraordinaria escena que tenía ante ella. La visión del caballo atado hizo que se le cortara el aliento. Incluso en su estado debilitado, Thunder's Blood presentaba una figura sorprendente. Los faros iluminaron su abrigo cobrizo, revelando tanto su antigua gloria como su actual deterioro. Los ojos experimentados de Sarah captaron cada detalle: las quemaduras de la cuerda en su cuello, las costillas pronunciadas, los músculos temblorosos y los ojos brillantes, como la fiebre que de alguna manera aún lograban mantener una chispa de desafío. «¡Oh, hermosa criatura!», susurró, alcanzando su maletín médico. «¿Qué clase de monstruo te dejaría aquí así?». Cogió una linterna y salió del jeep, moviéndose lenta y deliberadamente. En sus 30 años de trabajo veterinario, nunca había visto nada parecido. El caballo la vio acercarse y sus oídos siguieron su movimiento. Sarah notó que había inteligencia en esos ojos, y algo más, una determinación que trascendía su condición física. Había oído historias sobre un magnífico semental salvaje que había sido capturado hacía unos meses. Historias que habían llegado a las comunidades ganaderas locales. Mirándolo ahora, entendió por qué se había convertido en una especie de leyenda. Sarah mantuvo sus movimientos lentos y predecibles mientras se acercaba, hablando en tonos suaves y tranquilizadores. «Tranquilo, muchacho. No estoy aquí para lastimarte». Las fosas nasales del caballo se dilataron, absorbiendo su olor. Ya sea por su gentil acercamiento o por algún entendimiento innato entre espíritus afines, Thunder's Blood no rehuyó su presencia. El haz de su linterna reveló más detalles de su condición. La enfermedad era obvia: temperatura elevada, dificultad para respirar, secreción nasal. Pero lo que llamó la atención de Sarah fue la fuerza subyacente aún evidente en su cuerpo. Este no era un caballo cualquiera, este era un animal excepcional que luchaba contra enormes obstáculos. Llegó al enebro y examinó la cuerda.
Quien hizo esto quería asegurarse de que no escaparas, murmuró con la ira coloreando su voz. Los nudos eran apretados y numerosos y hablaban de crueldad deliberada más que de negligencia casual. Sara sacó un cuchillo de su bolso y comenzó a cortar con cuidado las fibras gruesas. Thunder's Blood permaneció quieta durante este proceso como si entendiera sus intenciones. Sus ojos, aunque vidriosos por la fiebre, seguían sus movimientos con notable atención. Los coyotes observaban desde la oscuridad, y sus aullidos de decepción ocasionalmente rompían el silencio del desierto. Cuando cayó el último hilo de cuerda, Sara pudo ver por primera vez sin obstáculos al magnífico animal que tenía delante. A pesar de su enfermedad y maltrato, había algo en él que hablaba de grandeza, no solo lo que había sido, sino lo que aún podía llegar a ser. Su ojo entrenado podía ver más allá del deterioro actual, hasta la conformación excepcional que había debajo. «Aún no has terminado, ¿verdad?», preguntó suavemente, extendiendo la mano lentamente para tocar su cuello. Para su sorpresa, Thunder's Blood permitió el contacto. Su piel tembló ligeramente bajo su fría mano. La fiebre era alta, pero no peligrosa. La enfermedad, fuera lo que fuese, no había quebrantado su espíritu, y Sara sospechaba que tampoco dañaría su cuerpo. Abrió su maletín médico y comenzó un examen preliminar, hablando continuamente en voz baja y tranquilizadora. «Veamos con qué estamos lidiando aquí, muchacho. Alguien se rindió contigo demasiado pronto, pero creo que se arrepentirá de esa decisión». El caballo permaneció paciente mientras ella trabajaba, pareciendo entender que este humano era diferente al anterior. A lo lejos, los coyotes comenzaron a retirarse y sus aullidos hambrientos se desvanecieron en la noche del desierto. También, los buitres, sintiendo que su festín anticipado no se materializaría, alzaron el vuelo con fuertes golpes y desaparecieron en la oscuridad. El antiguo enebro crujió suavemente en lo alto, y sus ramas retorcidas ahora atestiguan no un final, sino un comienzo. Sara Blackwood aún no lo sabía, pero este encuentro casual en la noche del desierto marcaría el comienzo de un viaje extraordinario. Uno que llevaría a un caballo condenado al borde de la muerte, a alturas de grandeza, que asombrarían al mundo de las carreras. Por ahora, sin embargo, se centró en la tarea inmediata de salvarle la vida, sin saber que estaba ayudando a escribir el primer capítulo de una leyenda. Los primeros indicios del amanecer pintaron el cielo del este de un pálido color lavanda, mientras el jeep de Sara navegaba con cuidado por el accidentado terreno de regreso a su rancho. Thunder's Blood estaba de pie inestable en el área de contención improvisada que ella había creado en la parte trasera, su cuerpo balanceándose con cada golpe y giro. Ella había logrado convencerlo de subir al vehículo con gentil persistencia y lo que quedaba de su suministro de manzanas de emergencia, aunque el proceso de carga había revelado cuán débil se había vuelto el magnífico semental. «Ya casi llegamos, muchacho», gritó Sara por encima del hombro. Su voz transmitía la calma practicada de alguien que había pasado toda su vida trabajando con animales heridos. El caballo relinchó suavemente en respuesta, un sonido que transmitía más cansancio que miedo. A través del espejo retrovisor, podía verlo luchando por mantener el equilibrio, su orgullosa cabeza cayendo más con cada milla que pasaba. Willow Creek Ranch apareció en el horizonte y sus desgastados edificios fueron tomando forma lentamente bajo la creciente luz. No era una operación grande, nada que ver con los extensos ranchos ganaderos que dominaban esta parte de Nevada, pero se adaptaba de manera única al propósito de Sara. Con el paso de los años, había transformado la modesta propiedad en un santuario para caballos heridos y abandonados, aunque nunca se había topado con un caso como este. Cuando llegó al granero,
Los demás residentes de la propiedad comenzaron a agitarse. Unas cuantas cabezas curiosas asomaron por las ventanas de los cubículos, y su mozo de cuadra, Miguel Rodríguez, salió del barracón frotándose los ojos por el sueño. Su expresión pasó de somnolienta a alerta en el momento en que vio qué, o más bien quién, había en la parte trasera del jeep. «Dios mío», respiró Miguel, acercándose cautelosamente. «¿Es ese quien creo que es?» Sus ojos se abrieron cuando vio el pelaje cobrizo y el distintivo resplandor blanco, características que se habían vuelto casi míticas en los círculos locales de manejo de caballos. ¿La sangre del trueno? Sara asintió con gravedad mientras salía del jeep. Lo encontré atado a un árbol en el desierto dado por muerto. Los coyotes se estaban acercando. Se dirigió a la parte trasera del vehículo y habló con dulzura mientras Thunder's Blood se movía inquieto. «Tiene fiebre alta y algún tipo de infección respiratoria. Necesitamos llevarlo a la cabina de cuarentena». Miguel ya se estaba moviendo, juntando cuerdas de plomo y armando el área de aislamiento que usaban para los caballos enfermos. Había trabajado con Sara el tiempo suficiente para comprender la urgencia de la situación. «La extensión Fletcher está solo a unas 20 millas de aquí», dijo mientras trabajaba. «Se decía que lo habían capturado hace unos meses, pero luego las historias simplemente cesaron». «Bueno, ahora sabemos por qué», respondió Sara con voz dura y ira controlada. Abrió con cuidado la parte trasera del jeep, dándole a Thunder's Blood un momento para orientarse. La respiración del Bill 900 caballo era dificultosa y cada exhalación iba acompañada de un preocupante estertor. Fletcher debe haberse dado por vencido cuando enfermó y decidió reducir sus pérdidas de la manera más cruel posible. Juntos lograron guiar a Thunder's Blood por la rampa y hacia el granero. Los pasos del semental eran inestables, pero siguió el ejemplo de Sara de buena gana, tal vez entendiendo en algún nivel que ella representaba su mejor oportunidad de sobrevivir. La luz de la mañana reveló toda la magnitud de su condición, el abrigo opaco, las quemaduras de la cuerda, la forma en que sus músculos, antes poderosos, temblaban con cada paso. Dentro del granero esperaba el puesto de cuarentena, recién cubierto con paja limpia y equipado con un abrevadero lleno de agua fresca y fresca. Sara condujo a Thunder's Blood al interior y notó cómo inmediatamente bajó la cabeza para beber. Fue una buena señal. Muchos caballos gravemente enfermos perdieron el deseo de beber, pero éste todavía tenía la voluntad de cuidar de sí mismo. «Miguel, necesito que llames al doctor Chen», dijo Sara mientras comenzaba a desempacar sus suministros médicos. «Dígale que es una emergencia. Luego tráigame los antibióticos de amplio espectro del gabinete médico y ayúdeme a instalar el soporte intravenoso». Pasó sus manos por el cuello de Thunder's Blood, sintiendo el calor que irradiaba su piel. «Vamos a necesitar todo lo que tenemos para este». Mientras Miguel se apresuraba a hacer la llamada, Sara continuó con su examen más exhaustivo. Sus manos se movían con practicada eficiencia, comprobando los signos vitales y buscando cualquier herida que pudiera haber pasado por alto en la oscuridad. Thunder's Blood permaneció en silencio. Ocasionalmente giraba la cabeza para observarla trabajar. Sus ojos brillaban por la fiebre, pero aún alerta. «No eres un caballo cualquiera, ¿verdad?», murmuró, notando la conformación perfecta que aún era evidente a pesar de su estado actual. Su estructura ósea, los puntos de unión de los músculos, su constitución, todo en él hablaba de un potencial excepcional. Incluso enfermo y debilitado, había una cualidad innegable en él que lo diferenciaba. El sol de la mañana entraba ahora por las ventanas del granero, proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de paja. Afuera, los sonidos regulares del rancho cobrando vida proporcionaban un reconfortante telón de fondo.
los caballos relinchando sus saludos matutinos, las gallinas anunciando el amanecer, los lejanos berridos del ganado. Pero aquí, en el establo de cuarentena, el tiempo pareció detenerse mientras Sara luchaba por salvar la vida de un caballo que el destino había puesto en su camino. Ella aún no lo sabía, pero esta mañana marcó el comienzo de un viaje que no solo transformaría a Thunder's Blood, sino que sacudiría los cimientos del mundo de las carreras. Por ahora, sin embargo, se centró en la batalla inmediata: mantener viva la chispa de grandeza que aún ardía en esos ojos febriles. Los siguientes 3 días en Willow Creek Ranch se convirtieron en una mancha de vigilancia constante y esperanza desesperada, mientras Sara, Miguel y el Dr. Chen luchaban por salvar la vida de Thunder's Blood. La cuarentena se convirtió en un campo de batalla donde la medicina veterinaria moderna chocó con una enfermedad que parecía decidida a cobrar su víctima. Pero no habían contado con la pura determinación de su paciente, un caballo cuya voluntad de vivir ardía más que su fiebre. La doctora Jessica Chen, una de las veterinarias equinas más respetadas de la región, llegó pocas horas después de la llamada de Miguel. Su examen inicial había confirmado los peores temores de Sara y había añadido otros nuevos. «Es un caso grave de neumonía», explicó con expresión grave mientras escuchaba la respiración agitada del semental. «Complicado por el agotamiento y la deshidratación. Las próximas 72 horas serán críticas». Establecieron un horario de atención las 24 horas del día, con alguien siempre monitoreando el estado de Thunder's Blood. Los líquidos intravenosos goteaban constantemente en su sistema, combatiendo la deshidratación que casi había acabado con su vida en el desierto. Potentes antibióticos libraron la guerra contra la infección en sus pulmones, mientras que los medicamentos antiinflamatorios trabajaron para reducir su fiebre peligrosamente alta. Sara pasó la mayor parte del tiempo en el cubículo, durmiendo en un catre cercano cuando el cansancio la obligaba a descansar. Ella hablaba con él constantemente y su voz se convertía en un ancla en su neblina inducida por la fiebre. «Ya no estás solo», le decía ella, bañando su piel caliente con paños fríos. «Todos estamos peleando contigo ahora». Durante una noche particularmente desgarradora, la fiebre de Thunder's Blood se disparó peligrosamente. Su poderosa figura temblaba incontrolablemente y su respiración se volvió tan dificultosa que cada respiración parecía ser la última. Sara permaneció con él en la oscuridad, con la mano apoyada en su cuello y sintiendo el rápido trueno de su pulso bajo sus dedos. «No te atrevas a rendirte», susurró ferozmente mientras administraba los medicamentos que el doctor Chen le había recetado. «No sobreviviste a la naturaleza, la captura y el abandono, solo para dejar que la fiebre te derribara». Como respondiendo a sus palabras, Thunder's Blood giró ligeramente la cabeza y sus ojos brillantes y febriles se encontraron con los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Miguel mantuvo el resto de las operaciones del rancho, controlándose. Siempre que podía, había adquirido la costumbre de traer hierba fresca y hierbas del prado y ofrecérselas al semental enfermo. «Mi abuela siempre decía que a veces la tierra proporciona mejores medicinas que cualquier médico», le explicó a Sara. Ya fueran las hierbas o simplemente la amabilidad del gesto, Thunder's Blood siempre mordisqueaba las ofrendas de Miguel, incluso cuando rechazaba otros alimentos. Al tercer día comenzaron a aparecer signos de mejoría. La fiebre comenzó a disminuir y la respiración de Thunder's Blood, aunque todavía dificultosa, se volvió menos desesperada. Sus ojos, cuando se abrieron, mostraron más conciencia de lo que lo rodeaba. Las visitas del Dr. Chen, que habían sido frecuentes y preocupadas, empezaron a tener notas de cauteloso optimismo. «Aún no está fuera de peligro»,
advirtió durante su revisión nocturna, pero está luchando más duro que cualquier caballo que haya tratado. Hay algo especial en este. Hizo una pausa y pasó la mano por el cuello de Thunder's Blood. ¿Sabes? Cuando me llamaste por primera vez, pensé que probablemente ya era demasiado tarde. Nunca me había alegrado tanto de equivocarme. Sarah entendió exactamente lo que quería decir el doctor Chen. A lo largo de sus años de rehabilitación de caballos, había desarrollado un instinto para identificar animales excepcionales, pero Thunder's Blood era diferente. No fue solo su conformación perfecta o las leyendas que rodearon sus días salvajes. Había algo en sus ojos, en la forma en que se comportaba incluso cuando estaba desesperadamente enfermo, que hablaba de grandeza. Cuando se puso el sol del tercer día, Sarah se sentó en su taburete en el puesto de cuarentena, observando a Thunder's Blood dormitar. Su respiración se había aliviado considerablemente, y por primera vez desde que lo encontró, su sueño parecía más tranquilo que agotador. Lo peor de la fiebre había pasado, dejándolo débil pero alerta. «¿Sabes?», dijo en voz baja, más para sí misma que para el caballo. «Todos pensaban que sabían lo que valías. Fletcher te vio como un camino rápido hacia las ganancias, y cuando eso no funcionó, te vio como inútil». Se puso de pie y se acercó al semental, que ahora levantó la cabeza para mirarla. «Pero creo que vas a demostrar que todos están equivocados. Creo que vas a mostrarle al mundo exactamente de lo que eres capaz». Thunder's Blood relinchó suavemente, extendiendo la mano para empujarle el hombro con la nariz. Era la primera vez que él iniciaba contacto y Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. El gesto parecía llevar un mensaje. «Gracias, pero también todavía no he terminado». Ni por asomo. Afuera del granero, la puesta de sol de Nevada pintaba el cielo con brillantes dorados y carmesí, un telón de fondo apropiado para lo que parecía un punto de inflexión. La batalla no había terminado, la recuperación llevaría tiempo, y recuperar sus fuerzas sería un largo viaje. Pero mientras Sarah permanecía allí, observando cómo el magnífico semental comenzaba a mostrar destellos de su verdadera naturaleza, supo que habían cruzado un umbral importante. Ya no se trataba solo de salvar un caballo, se trataba de presenciar el renacimiento de una leyenda. Las siguientes semanas en Willow Creek Ranch marcaron el comienzo de la transformación de Thunder's Blood de superviviente a campeón potencial. A medida que recuperaba gradualmente sus fuerzas, todos los que trabajaban con él comenzaron a presenciar de primera mano las extraordinarias cualidades que lo habían hecho legendario en la naturaleza. Cada día revelaba nuevos aspectos de su carácter, su inteligencia y su innegable capacidad atlética. Sarah había desarrollado un cuidadoso programa de rehabilitación diseñado para reconstruir su fuerza sin sobrecargar su cuerpo en recuperación. Las mañanas comenzaban con suaves paseos por el paddock, cuya duración aumentaba gradualmente a medida que mejoraba su resistencia. Ella observó cada uno de sus movimientos con ojo entrenado, notando cómo incluso en su estado debilitado, su andar mostraba un notable equilibrio y serenidad natural. «Mire ese paso», comentó la doctora Chen durante una de sus visitas de seguimiento, observando a Thunder's Blood caminar por el perímetro de su recinto. «La forma en que se mueve es perfecta como un libro de texto. No se ve ese tipo de habilidad natural todos los días». Ella sacudió la cabeza con asombro. Fletcher debe haber estado ciego para no ver lo que tenía, incluso cuando el caballo estaba enfermo. La infección respiratoria había dejado su huella y Thunder's Blood todavía tosía ocasionalmente durante el esfuerzo, pero su recuperación estaba progresando más rápido de lo que nadie esperaba. Su pelaje cobrizo comenzó a recuperar su brillo,
y los huecos a lo largo de sus flancos comenzaron a llenarse a medida que su apetito regresaba con toda su fuerza. Miguel había empezado a pasar sus pausas para el almuerzo cerca del prado de Thunders Blood, y a menudo compartía sus observaciones con Sarah. «Él observa todo», dijo una tarde, señalando con la cabeza al semental que en realidad estaba estudiando un grupo de pájaros con intenso interés. No como otros caballos. Parece entender las cosas a un nivel diferente. Sarah también se había dado cuenta de esto. Thunders Blood mostró una inteligencia que iba más allá del comportamiento equino normal. Rápidamente aprendió sus rutinas, anticipó sus movimientos y mostró una habilidad casi asombrosa para comunicar sus necesidades. Cuando quería agua, tomaba su balde y lo dejaba caer deliberadamente. Cuando se sentía listo para hacer más ejercicio, se quedaba junto a la puerta y los observaba expectante. Pero fue durante una mañana en particular cuando vislumbraron por primera vez el verdadero alcance de su potencial. Sarah había llegado temprano y encontró a Thunders Blood inusualmente enérgico, haciendo cabriolas en su prado con renovado vigor. Por impulso, decidió dejarlo entrar al pasto más grande por primera vez desde que comenzó su recuperación. «Tómatelo, con calma», le advirtió mientras abría la puerta, aunque sabía que probablemente él entendía mejor que ella para qué estaba preparado su cuerpo. Por un momento, Thunders Blood permaneció en el umbral, con las fosas nasales dilatadas mientras contemplaba la extensión de espacio abierto ante él. Luego, con una alegría casi palpable, se puso en movimiento. Lo que siguió dejó a Sarah sin aliento. Thunders Blood se movía a través del pasto con un atletismo que desafiaba su reciente roce con la muerte. Sus zancadas eran poderosas y precisas y llevaba la cabeza en alto con natural orgullo. No solo estaba corriendo, estaba flotando, cada colocación de sus cascos perfectamente sincronizada, todo su cuerpo trabajando en perfecta armonía. «¡Dios mío!», Miguel había aparecido a su lado, atraído por el espectáculo. «Nunca he visto nada igual». Observaron con asombro cómo Thunders Blood rodeaba el pasto. Su velocidad aumentaba con cada vuelta. Otros caballos en los potreros cercanos se detuvieron a mirar, como si ellos también reconocieran que estaban presenciando algo extraordinario. Cuando finalmente redujo la velocidad hasta detenerse, Thunders Blood apenas mostró signos de esfuerzo. Su respiración, antes tan laboriosa y dolorosa, se mantuvo constante y fuerte. Se volvió para mirar a Sarah y Miguel, y había algo casi como un desafío en su mirada, como si dijera: «Esto es lo que realmente soy. Esto es lo que puedo hacer». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había rehabilitado muchos caballos a lo largo de los años, pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de cuidar a un animal para que recuperara la salud. Se trataba de liberar un potencial que ni siquiera ella había captado por completo hasta este momento. «No solo se ha recuperado», le dijo en voz baja a Miguel, «está listo para más, mucho más». Las ruedas de su mente comenzaron a girar y las posibilidades se desplegaron ante ella. Con su habilidad e inteligencia naturales, Thunders Blood podría ser más que una historia de éxito más. Podría ser una revolución en el mundo de las carreras. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Sarah estaba sentada en su oficina haciendo llamadas telefónicas. Se acercó a viejos contactos en la industria de las carreras, consiguió equipos de entrenamiento especializados y comenzó a investigar los próximos eventos de clasificación. En su escritorio abrió una nueva carpeta con la etiqueta simplemente Thunders Blood, programa de carreras. Afuera, el semental estaba junto a la cerca de su prado, su majestuosa silueta contra el cielo cada vez más oscuro. Parecía estar mirando hacia las montañas lejanas, tal vez recordando sus días de libertad. Pero no había tristeza en su postura, ni añoranza por lo perdido.
En cambio, había anticipación, como si él también supiera que sus mayores aventuras aún estaban por delante. Los días de ser subestimado, de ser visto como algo inútil, habían terminado. Thunder's Blood había sobrevivido a la muerte misma para demostrar su valía y ahora le mostraría al mundo exactamente qué clase de campeón había sido abandonado esa noche en el desierto. Su viaje desde el borde de la muerte fue solo el comienzo. Su carrera hacia la gloria estaba a punto de comenzar. El régimen de entrenamiento que Sarah diseñó para Thunder's Blood no se parecía a nada visto antes en Willow Creek Ranch. Basándose en sus años de experiencia y comprensión de la fisiología equina, creó un programa que no solo desarrollaría su fuerza, sino que también aprovecharía su inteligencia natural y su aparente deseo de sobresalir. Cada día traía nuevos desafíos, y cada día Thunder's Blood parecía superar las expectativas de todos. Los entrenamientos matutinos comenzaron con cuidadosos calentamientos, aumentando gradualmente en intensidad a medida que Sarah monitoreaba en cada uno de sus movimientos. Los efectos persistentes de su enfermedad requirieron atención especial, pero Thunder's Blood mostró una notable conciencia de sus propios límites. Se esforzaba mucho, pero nunca demasiado, mostrando una comprensión intuitiva del equilibrio entre esfuerzo y recuperación. Él no solo está siguiendo el entrenamiento, le explicó Sarah al Dr. Chen durante uno de sus chequeos. Él participa activamente en ello. A veces juro que sabe lo que voy a preguntar antes de hacerlo. Vieron cómo Thunder's Blood ejecutaba una serie perfecta de transiciones entre pasos, sus movimientos fluidos y controlados. Incluso la doctora Chen, que había visto innumerables caballos a lo largo de su carrera, sacudió la cabeza con asombro. La transformación en el físico de Thunder's Blood se hizo más evidente cada día que pasaba. Sus músculos desarrollaron definición, su pecho se hizo más profundo y su paso se alargó. El abrigo cobrizo que alguna vez había estado apagado por la enfermedad ahora brillaba a la luz del sol, y sus ojos brillaban con inteligencia y determinación. Se estaba convirtiendo en lo que la naturaleza siempre había querido que fuera, una síntesis perfecta de poder y gracia. Miguel había empezado a cronometrar las carreras de Thunder's Blood alrededor de la pista de entrenamiento que habían instalado en el pasto trasero. «Es increíble», informó una mañana, mostrándole a Sarah su cuaderno lleno de tiempos cuidadosamente anotados. «Cada día es más rápido, y no solo por pequeños márgenes. Está rompiendo sus tiempos anteriores, y lo hace mientras lo hace parecer fácil». Pero no fue solo su velocidad lo que distinguió a Thunder's Blood. Había algo en su estilo de correr que llamaba la atención de todos los que lo observaban. Parecía entender el concepto de ritmo, de contenerse y luego liberar todo su potencial, precisamente en el momento adecuado. Era como si tuviera una comprensión innata de la estrategia de carrera. Una mañana, Sarah decidió poner a prueba esta teoría. Colocó una serie de marcadores alrededor de la pista, indicando los puntos donde quería que Thunder's Blood cambiara su ritmo. Para su sorpresa, él captó el concepto casi de inmediato. Después de solo unas pocas demostraciones, estaba ejecutando cambios de ritmo perfectos en cada marcador, entendiendo no solo dónde cambiar la velocidad, sino también cómo realizar una transición suave entre diferentes pasos. «Es como si hubiera estado haciendo esto toda su vida», se maravilló Sarah ante Miguel, mientras veían a Thunder's Blood completar otra carrera de entrenamiento perfecta. La mayoría de los caballos tardan meses, incluso años, en desarrollar este tipo de inteligencia de carrera. Él lo está haciendo en semanas. Comenzó a correr la voz sobre el caballo milagroso en Willow Creek Ranch. Los entrenadores locales y los entusiastas de los caballos pasaban en auto con la esperanza de ver a Thunder's Blood en acción.
Algunos ofrecieron comprarlo directamente, arrojando cifras que hicieron que a Sarah le diera vueltas la cabeza. Pero sabía que la historia de Thunder's Blood no se trataba de dinero, sino de demostrarle algo al mundo. Durante una sesión de Minsinjase, entrenamiento particularmente memorable, Thunder's Blood hizo algo que dejó a todos sin palabras. Sarah había establecido un recorrido nuevo y más desafiante, con terreno variable y múltiples cambios de dirección. En lugar de requerir múltiples carreras de práctica para aprender el curso, Thunder's Blood lo estudió desde su posición en el punto de partida, con las orejas hacia adelante y los ojos enfocados. Cuando Sarah le dio la señal de empezar, lo ejecutó perfectamente en el primer intento. ¿Viste eso?, preguntó Miguel con la voz llena de asombro. Memorizó todo el recorrido con solo mirarlo. Ese no es el comportamiento normal de un caballo. Es algo completamente distinto. Sarah lo había visto y confirmó lo que había estado pensando durante semanas. Y Thunder's Blood no solo estaba dotado físicamente, poseía una inteligencia y una comprensión que lo diferenciaban de cualquier caballo con el que hubiera trabajado. No solo estaba corriendo porque se lo pidieron, corría porque entendía el propósito detrás de cada ejercicio, de cada desafío. Cuando el sol comenzó a ponerse en otro exitoso día de entrenamiento, Sarah estaba con Thunder's Blood en el fresco aire de la tarde. La respiración del semental era constante y fuerte, sin mostrar signos de su anterior enfermedad. Él giró la cabeza para mirarla y en sus ojos ella vio no solo inteligencia, sino también confianza y algo que se parecía notablemente a determinación. «Estás casi listo», le dijo suavemente pasando su mano por su cuello. «Pronto les mostraremos a todos lo que tiraron esa noche en el desierto». Thunder's Blood relinchó suavemente en respuesta, como si estuviera de acuerdo con su evaluación. Las carreras clasificatorias para el circuito regional comenzarían pronto, y Sarah sabía que era hora de dar el siguiente paso. Esa noche, en su oficina, llenó los formularios de inscripción para la primera carrera oficial de Thunder's Blood. Mientras escribía, podía oírlo moverse en su prado. Sus cascos golpeaban firmes y fuertes contra la tierra. El caballo que habían dado por muerto estaba a punto de embarcarse en la siguiente fase de su viaje, y Sarah sabía en su corazón que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. La mañana de la primera carrera clasificatoria de Thunder's Blood amaneció clara y fresca. El cielo de Nevada era un lienzo azul perfecto que se extendía sobre el hipódromo de Sierra Valley. Sarah estaba parada en la entrada del puesto temporal que les habían asignado, mirándola cargar con una mezcla de orgullo y nerviosa anticipación. El semental pareció sentir la importancia del día, permaneciendo alerta con las orejas aguzadas, captando las vistas y sonidos desconocidos del bullicioso hipódromo. La noticia del caballo milagroso se había difundido entre la comunidad de carreras, atrayendo más atención de lo habitual sobre lo que normalmente sería un evento de clasificación de rutina. Entrenadores, propietarios y espectadores curiosos se reunieron cerca del puesto de Thunder's Blood, tratando de vislumbrar al semental que supuestamente había resurgido de las puertas de la muerte para convertirse en una potencial sensación en las carreras. «Mira esa conformación», escuchó Sarah susurrar a un entrenador veterano a otro. «Es difícil creer que alguien lo haya dado por muerto». El otro entrenador asintió. Sus ojos expertos evaluaron la estructura musculosa y el porte orgulloso de Thunder's Blood. «Fletcher debe estar pateándose en este momento», respondió. «Se dice que ha estado bebiendo mucho desde que se supo la noticia de la recuperación del caballo». Miguel llegó con el rumbo de carrera, sus movimientos cuidadosos y deliberados mientras comenzaba a preparar Thunder's Blood para su primera carrera. El semental permaneció perfectamente quieto durante el proceso,
Su inteligencia era evidente en la forma en que cooperaba con cada ajuste. Cuando Miguel colocó la silla de carreras en su espalda, Thunder's Blood pareció enderezarse aún más, como si entendiera que esto era a lo que todo su entrenamiento los había estado llevando. Él lo sabe, le dijo Miguel suavemente a Sara. Mírenlo, entiende exactamente lo que está pasando hoy. De hecho, había una energía inconfundible en Thunder's Blood, una excitación contenida que se manifestaba en el sutil temblor de sus músculos y la brillante alerta en sus ojos. Esta no era la energía nerviosa de un caballo de carreras verde. Esta era la anticipación concentrada de un atleta listo para demostrar su valía. El Dr. Chen llegó poco antes de la carrera, habiendo prometido estar allí para el debut de Thunder's Blood. Su control final confirmó lo que ya sabían. El semental gozaba de perfecta salud y no mostraba efectos persistentes de su enfermedad casi mortal. Es extraordinario, dijo, escuchando los fuertes y constantes latidos de su corazón. Si no lo hubiera tratado yo mismo, nunca hubiera creído que estaba al borde de la muerte hace apenas unos meses. A medida que se acercaba el momento de la carrera, Sara condujo a Thunder's Blood hacia la pista. Los otros caballos en la serie de clasificación eran más jóvenes, criados y entrenados específicamente para las carreras desde su nacimiento. Sus cuidadores lanzaron miradas curiosas y algo desdeñosas al semental mayor de raza desconocida. Sara casi podía oír sus pensamientos. ¿Qué hacía este misterioso caballo en una carrera adecuada? El jockey que Sara había elegido, Tommy Martínez, esperaba junto a la pista. Era joven pero experimentado, conocido por su gentil manejo de los caballos y su comprensión intuitiva de sus ritmos. Sara lo había seleccionado específicamente después de verlo trabajar con otros caballos, sabiendo que Thunder's Blood necesitaría un jinete que pudiera apreciar y adaptarse a su inteligencia única. «Recuerda lo que discutimos», le dijo Sara a Tommy mientras se preparaba para montar. «No es como otros caballos. No intentes controlarlo demasiado. Trabaja con él. Deja que te muestre lo que puede hacer». Tommy asintió, con los ojos muy abiertos, mientras observaba el poderoso cuerpo y el comportamiento alerta de Thunder's Blood. El semental giró la cabeza para estudiar a su jinete, pareciendo evaluarlo con tanto cuidado como lo estaban evaluando a él. Cuando Thunder's Blood fue conducido a la puerta de salida, un silencio se apoderó de la multitud reunida. El semental entró tranquilamente, sin mostrar nada de la energía nerviosa que mostraban los caballos más jóvenes a su alrededor. Se quedó perfectamente quieto, con las orejas hacia adelante y el cuerpo enrollado como un resorte listo para ser liberado. Sara se dirigió hacia la barandilla con el corazón acelerado. Todo su trabajo, toda su preparación los había llevado a este momento. Pensó en esa noche en el desierto, cuando lo encontró atado a ese árbol, más muerto que vivo. Ahora allí estaba, a punto de mostrarle al mundo qué clase de campeón había sido descartado tan descuidadamente. La tensión aumentó cuando el último caballo fue cargado en las puertas. Thunder's Blood permaneció perfectamente quieto, pero Sara pudo ver el enfoque en su postura, la forma en que sus músculos temblaban ligeramente con energía controlada. Esto era más que una simple carrera de clasificación. Este era el comienzo de su historia de redención, su oportunidad de demostrarle al mundo lo que ella había sabido desde esa primera mañana, cuando lo vio luchar por su vida. El titular levantó su bandera, y el tiempo pareció ralentizarse. Sara contuvo la respiración, junto con todos los demás que miraban. En estos últimos segundos, antes de que comenzara la carrera, ella envió una oración silenciosa, no por la victoria, sino para que Thunder's Blood mostrara a todos los demás lo que ella ya sabía,
que a veces los mejores campeones son los que han tenido que luchar más duro solo para sobrevivir. La bandera cayó, las puertas se abrieron de golpe y el viaje de Thunder's Blood, desde las puertas de la muerte hasta la gloria de las carreras, estaba a punto de dar su siguiente giro extraordinario. El sonido de la campana de salida hizo añicos el aire de la mañana y las puertas se abrieron de golpe con un ruido metálico. En ese momento explosivo, Thunder's Blood se transformó de una estatua de energía contenida en una magnífica mancha de cobre y poder. Su comienzo fue tan explosivo, tan perfectamente sincronizado, que varios espectadores jadearon audiblemente. Este no fue el comienzo de una carrera de clasificación, fue la revelación de algo extraordinario. Mientras los otros caballos luchaban y se empujaban para posicionarse, Thunder's Blood se movía con una precisión casi sobrenatural. Su paso era perfecto, cada colocación de sus cascos calculada y decidida. Tommy Martínez, que había montado cientos de caballos a lo largo de su carrera, se encontró haciendo exactamente lo que Sara le había aconsejado: no tratar de controlar al semental, sino convertirse en uno con su ritmo. «Dios mío», susurró un viejo entrenador parado junto a Sara en la barandilla. «Mira ese patrón de zancada. ¿Alguna vez has visto algo parecido?» Sara no pudo responder, con la garganta apretada por la emoción, mientras observaba a Thunder's Blood avanzar hacia la primera curva. El semental tomó la curva con precisión geométrica, inclinándose exactamente en el ángulo correcto, mientras otros caballos se desviaban ligeramente o luchaban con sus jinetes por el control. En la recta final, Thunder's Blood se había colocado en tercera posición, pero Sara reconoció la estrategia en su carrera. Así era exactamente como habían entrenado: conservación de energía, ritmo cuidadoso, esperando el momento adecuado. Tenía las orejas erguidas hacia adelante, su paso suave y poderoso, sin mostrar nada del esfuerzo que comenzaba a aparecer en los otros caballos. La multitud alrededor de la pista había crecido a medida que se corrió la voz de que algo especial estaba sucediendo. Incluso las personas que habían venido a ver otras carreras se sintieron atraídas por la eliminatoria, sintiendo que estaban presenciando algo sin precedentes. El estilo de carrera de Thunder's Blood no se parecía a nada que hubieran visto. Antes era como si hubiera estudiado y perfeccionado el arte de correr por puro instinto. A medida que se acercaban a la curva final, Tommy sintió un cambio sutil en el ritmo de Thunder's Blood. Los músculos del semental se tensaron debajo de 1900. Él, sin que su jinete lo instase, comenzó a acelerar. No fue la carrera desesperada de un caballo al que empujan al límite, sino más bien el movimiento calculado de un maestro estratega que sabía exactamente cuándo hacer su apuesta por la victoria. «Se está moviendo», gritó Miguel, agarrando el brazo de Sara. «Míralo irse». Thunder's Blood había cambiado completamente de marcha, devorando el suelo con poderosas zancadas que parecían desafiar la física. Pasó al caballo del segundo lugar, como si estuviera quieto. Su pelaje cobrizo brillaba bajo el sol de la mañana mientras fijaba su mirada en el líder. El favorito, un semental joven muy promocionado de un prestigioso programa de cría de Kentucky, comenzó a mostrar signos de fatiga. Su paso se acortaba y su cabeza se elevaba ligeramente, signos sutiles que los corredores experimentados reconocían como debilidad. Por el contrario, Thunder's Blood parecía tan fresco como en la puerta de salida, y su paso se alargó a medida que se acercaba al líder. Lo que sucedió después se hablaría en los círculos de las carreras durante los próximos meses. En lugar de pasar inmediatamente al líder que luchaba, Thunder's Blood igualó su ritmo durante varios pasos, como si estudiara a su oponente. Luego, con un estallido de velocidad que provocó la exclamación de la multitud, simplemente aceleró,
haciendo que pareciera que no había hecho ningún esfuerzo. «No es posible», murmuró alguien entre la multitud. «Ningún caballo corre así en una serie de clasificación. Ningún caballo corre así, punto». Pero Thunder's Blood estaba reescribiendo lo que era posible con cada paso. Cuando cruzó la línea de meta, estaba 7 cuerpos por delante del competidor más cercano, y Tommy nunca había alcanzado su fusta. El tiempo oficial, cuando fue publicado, causó conmoción entre los oficiales de carrera. Thunder's Blood no solo había ganado su serie de clasificación, había establecido un nuevo récord, rompiendo una marca que se había mantenido durante 15 años. Y lo había hecho cuando parecía tener mucho en reserva. Sarah se abrió. Pasó entre la multitud reunida hasta donde Tommy caminaba con Thunder's Blood en un círculo de enfriamiento. El rostro del jinete se llenó de una especie de asombro mientras desmontaba. «Señora Blackwood», dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. Nunca había sentido algo así. No solo estaba corriendo, estaba calculando, pensando, planificando cada movimiento. Era como montar pura inteligencia. Thunder's Blood permaneció en silencio mientras le quitaban el equipo de carrera. Su respiración ya había vuelto a la normalidad. Sus ojos estaban brillantes y alerta, escudriñando a la multitud admiradora como si fuera consciente de la sensación que había creado. Varios entrenadores destacados ya se acercaban a Sarah, con sus chequeras metafóricamente en mano, pero ella apenas escuchó sus ofertas. En cambio, estaba mirando Thunder's Blood, viendo no solo la victoria que acababa de lograr, sino el viaje que lo había traído hasta aquí. Desde un caballo moribundo atado a un árbol en el desierto hasta un fenómeno sin precedentes en la pista, fue más que una simple historia de regreso. Era una prueba de que la grandeza no podía extinguirse por la crueldad o el abandono, que el espíritu de un verdadero campeón siempre encontraría la manera de brillar. A medida que el sol de la mañana ascendía en el cielo de Nevada, Sarah supo que esto era solo el comienzo. Thunder's Blood no solo se había clasificado para las carreras, se había anunciado a sí mismo como una fuerza que sacudiría el mundo de las carreras hasta sus cimientos. La leyenda que había comenzado en la naturaleza estaba a punto de escribir su siguiente capítulo, y nadie que hubiera presenciado la actuación de hoy olvidaría jamás lo que había visto. La noticia del extraordinario desempeño de Thunder's Blood se extendió por el mundo de las carreras como la pólvora. Al atardecer, los vídeos de su carrera de clasificación se habían vuelto virales en los círculos deportivos, y el teléfono de Sarah no dejaba de sonar. Llegaron ofertas de propietarios y sindicatos destacados, cada una más alta que la anterior, pero Sarah permaneció impasible. Ya no se trataba de dinero, sino de demostrarle algo al mundo. ¿Has visto esto?, preguntó Miguel a la mañana siguiente, sosteniendo su tableta para mostrarle a Sarah las últimas discusiones en el foro de carreras. La carrera de clasificación había provocado un intenso debate entre los expertos en carreras. Algunos lo llamaron una casualidad, otros lo declararon la aparición de un fenómeno. Los comentarios más interesantes provinieron de expertos en biomecánica que analizaron las imágenes fotograma a fotograma. «Su forma de caminar es revolucionaria», escribió un experto. «La eficiencia del movimiento, la coordinación perfecta, es como ver cómo el ideal teórico de la locomoción equina cobra vida». Otro señaló: «Lo que estamos viendo aquí no es solo velocidad bruta, es una reconceptualización completa de cómo se puede mover un caballo». Sarah leyó estos análisis con tranquila satisfacción, pero su atención permaneció en Thunder's Blood. El semental había salido de su primera carrera aún más confiado, como si la experiencia hubiera despertado algo muy profundo en él. Durante su entrenamiento matutino, se movía con un aire de determinación adicional.
Sus ojos brillaban con inteligencia y determinación. El doctor Chen llegó para un chequeo posterior a la carrera, aunque parecía casi innecesario. Thunders Blood no mostró signos de estrés o fatiga por su actuación récord. Su recuperación es notable, señaló, escuchando los fuertes y constantes latidos de su corazón. La mayoría de los caballos necesitan varios días para recuperarse de ese tipo de esfuerzo. Parece listo para correr de nuevo mañana. Las siguientes semanas trajeron un torbellino de actividad en Willow Creek Ranch. Los funcionarios de carreras vinieron a verificar la elegibilidad de Thunders Blood para la competencia profesional, lo que generó algunas preguntas incómodas sobre sus orígenes. Sarah fue honesta al decir que lo encontró al borde de la muerte en el desierto, aunque evitó cuidadosamente mencionar el nombre de Fletcher. Los funcionarios se mostraron escépticos, pero no pudieron negar la evidencia de sus propios ojos. Este caballo era especial. Tommy Martínez se convirtió en un visitante habitual y trabajó con Thunders Blood para desarrollar aún más su asociación. El joven jinete había rechazado varias ofertas lucrativas para montar otros caballos y prefirió quedarse con el semental que le había dado el paseo de su vida. «Hay algo casi sobrenatural en él», le explicó Tommy a Sarah. «Cuando estoy sobre su espalda, es como si él supiera lo que estoy pensando antes que yo». Una mañana, mientras Sarah miraba Thunders Blood durante su entrenamiento, notó algo notable. El semental había comenzado a incorporar elementos de sus ejercicios de entrenamiento en su estilo de carrera único. Cambiaba ligeramente su peso antes de los giros, posicionándose para lograr la máxima eficiencia, mostrando una comprensión de la física que parecía imposible para un caballo. Es como si estuviera creando su propia teoría de las carreras, observó Miguel, cronometrando otra carrera de práctica perfecta. Todo lo que sabemos sobre las técnicas tradicionales de carreras, él lo está tomando y mejorando haciendo lo suyo. El calendario de carreras mostró que su próxima oportunidad sería la clasificación para el Campeonato de los Estados Occidentales. Un paso significativo en la competencia. Pondría a Thunders Blood contra algunos de los caballos más prometedores de la región, muchos de ellos con pedigríes impresionantes y experiencia en carreras profesionales. Sarah sabía que muchos en el mundo de las carreras estaban esperando esto, esperando ver si el caballo milagroso podía competir a un nivel superior. Thunders Blood pareció sentir la importancia de su preparación. Su concentración durante Pleasanton, las sesiones de entrenamiento se intensificó, si eso fuera posible. Corría las pistas de práctica a la perfección. Luego se detenía y observaba a otros caballos entrenando, con las orejas hacia adelante y los ojos alerta, como si estudiara sus técnicas y encontrara formas de mejorarlas. No solo está entrenando su cuerpo, explicó Sarah a un periodista visitante que había venido a escribir sobre la estrella en ascenso. Está entrenando su mente. Cada día nos muestra algo nuevo, algo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre lo que los caballos son capaces de hacer. El artículo que apareció en Racing Chronicle capturó algo de esta esencia. Titulado La filosofía de la velocidad, el caballo misterioso que reescribe las reglas de las carreras, describía a Thunders Blood como no simplemente un atleta, sino un artista, un teórico del movimiento que tiene 4 patas y una capa de cobre que arde como fuego al sol. A medida que los días contaban hacia el clasificatorio para el campeonato, Sarah pasó más tiempo simplemente observando a Thunders Blood, maravillándose de lo lejos que había llegado desde esa noche, desesperada en el desierto.
Las quemaduras de la cuerda en su cuello se habían desvanecido hasta convertirse en cicatrices casi invisibles, pero seguían siendo un recordatorio de su viaje, desde las puertas de la muerte hasta el borde de la historia de las carreras. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Sarah encontró a Thunder's Blood parado junto a la cerca de su prado, mirando hacia el lejano horizonte. Su postura era majestuosa, confiada, y emanaba la fuerza silenciosa de alguien que se había enfrentado a la muerte y había salido más fuerte. En ese momento, Sarah se dio cuenta de que lo que había comenzado como un rescate se había convertido en algo mucho más significativo. Estaban a punto de cambiar la naturaleza misma de las carreras de caballos. Faltaban 2 semanas para la clasificación para el Campeonato de los Estados Occidentales, y con ella llegaría la oportunidad de Thunder's Blood de demostrar que su primera carrera no fue una casualidad. El mundo de las carreras estaba esperando, algunos con anticipación, otros con escepticismo. Pero mientras Sarah observaba a su campeón de color cobre en el crepúsculo, supo que estaban listos para cualquier desafío que les aguardara. La mañana del clasificatorio para el Campeonato de los Estados Occidentales trajo una atmósfera eléctrica a Silver Crown Raceway. La prestigiosa pista, situada en las estribaciones de Sierra Nevada, había atraído a la mayor multitud jamás vista en un evento de clasificación. La noticia se había extendido mucho más allá de los círculos de carreras regionales y todos querían presenciar el fenómeno que era Thunder's Blood. En el paddock previo a la carrera, la diferencia entre Thunder's Blood y sus competidores era sorprendente. Mientras otros caballos hacían cabriolas nerviosas o necesitaban varios cuidadores para mantenerse controlados, él permanecía tranquilamente junto a Sarah, con su pelaje cobrizo brillando bajo el sol de la mañana. Sus ojos se movían sistemáticamente por la pista, estudiando cada detalle como si memorizara el recorrido. «Mira ese enfoque», le susurró un entrenador del Salón de la Fama a su asistente. «Ese no es un comportamiento normal del caballo. Está leyendo la pista como un profesional experimentado». El asistente asintió, incapaz de apartar la vista del poderoso cuerpo de Thunder's Blood. «Es difícil de creer que este sea el mismo caballo que dieron por muerto. Fletcher debe estar muriendo por dentro sabiendo lo que tiró». La competencia hoy fue feroz. El campo incluía a Blue Dynasty, un campeón criado en Kentucky con 3 victorias consecutivas, y Storm Warrior, cuyos récords de velocidad en California lo habían convertido en el favorito para ganar. Sus cuidadores lanzaron miradas evaluativas a Thunder's Blood, algunos desdeñosos, otros preocupados. Llegó Tommy Martínez, luciendo elegante con las sedas de color burdeos intenso y dorado que Sarah había elegido. Mientras se acercaba a Thunder's Blood, el semental se giró para saludarlo con un suave relincho. Su vínculo se había fortalecido con cada sesión de capacitación, desarrollándose hasta convertirse en una asociación basada en la confianza y la comprensión mutuas. «Recuerda», le dijo Sarah a Tommy mientras se preparaba para montar, «déjalo correr su carrera. Él entiende la estrategia mejor que cualquier caballo que haya visto». Tommy asintió con expresión seria. Ambos sabían que la carrera de hoy sería diferente a la de clasificación. Hoy se enfrentaban a la élite. El doctor Chen, que había venido a observar, ayudó a Sarah a hacer los preparativos finales. «Sus signos vitales son perfectos», confirmó con la mano apoyada en el cuello de Thunder's Blood. «Lo que sea que le pasó en el desierto, cualquier enfermedad que casi se lo lleva, es como si su cuerpo se hubiera reinventado por completo. En realidad, está más sano que caballos que tienen la mitad de su edad». La llamada a publicar resonó al otro lado de la pista. Mientras Sarah conducía a Thunder's Blood hacia las puertas de salida,
sintió el peso de cientos de ojos siguiéndolos. Entre los espectadores vio a Miguel, que había cerrado el rancho por ese día para que todo el personal pudiera venir a mirar. Él le levantó el pulgar y su rostro brillaba de confianza. Subir a las puertas fue un proceso tenso para la mayoría de los caballos, pero Thunder's Blood entró con su característica calma. Se colocó en posición con la precisión de un matemático, posicionando su cuerpo para el comienzo óptimo. Junto a él, Blue Dynasty pataleaba nerviosamente el suelo, mientras Storm Warrior luchaba contra los intentos de su manejador de guiarlo a su posición. Sarah se dirigió hacia la barandilla con el corazón acelerado, pero su fe inquebrantable. Pensó en el viaje que los había traído hasta aquí, desde esa noche desierta iluminada por la luna hasta este momento. Pase lo que pase a continuación, Thunder's Blood ya había demostrado ser un milagro. Pero algo le dijo que el milagro estaba lejos de terminar. El sol atravesó un banco de nubes, iluminando la pista justo cuando el titular izaba su bandera. La capa cobriza de Thunder's Blood captó la luz, haciéndolo brillar como una llama viva bajo el sol de la mañana. En ese momento de animación suspendida antes del comienzo, Sarah vio sus orejas moverse hacia adelante y sus músculos contraerse con poder controlado. La puerta se abrió de golpe y Thunder's Blood se puso en movimiento, con la misma precisión sobrenatural que había mostrado en su primera carrera. Pero esta vez la competición estaba preparada para él. Blue Dynasty y Storm Warrior igualaron su ráfaga inicial de velocidad, creando una batalla a tres bandas por el liderato mientras avanzaban con fuerza en la primera recta. Tommy, fiel a las instrucciones de Sarah, no luchó por el puesto. Dejó que Thunder's Blood encontrara su propio ritmo, ubicándose en el tercer lugar a medida que se acercaban a la primera curva. El paso del semental era perfecto. Sus cascos golpeaban el suelo a un ritmo que parecía desafiar las leyes convencionales de la física. «Mira esa eficiencia del movimiento», jadeó un analista de carreras que estaba filmando la carrera para un documental. «Gasta menos energía que los demás, pero mantiene la misma velocidad. Es como asistir a una clase magistral sobre conservación de energía». Cuando entraron en la recta final, Sarah pudo ver cómo se desarrollaba la estrategia de Thunder's Blood. Mantuvo su posición, pero su paso no mostró signos de tensión, mientras los líderes comenzaban a presionar más para mantener su ventaja. Era exactamente para lo que se habían entrenado: la paciencia para esperar, la sabiduría para saber cuándo actuar. La multitud se hizo más ruidosa a medida que se acercaban a la última curva, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo especial. Blue Dynasty todavía lideraba, con Storm Warrior medio cuerpo detrás, pero Thunder's Blood estaba corriendo su propia carrera. Su abrigo cobrizo aún brillaba con apenas una pizca de sudor, y su paso era tan fresco como al principio. El escenario estaba preparado para lo que se convertiría en uno de los momentos más comentados en la historia de las carreras. Mientras daban la vuelta final, Thunder's Blood comenzó a desarrollar el siguiente capítulo de su extraordinaria historia. Cuando los caballos rugieron en la curva final, el rugido de la multitud alcanzó un punto álgido. Blue Dynasty todavía mantenía la delantera, con Storm Warrior presionando con fuerza en el exterior, ambos caballos corriendo la carrera de sus vidas. Pero fue Thunder's Blood, moviéndose con gracia sobrenatural en tercera posición, el que atrajo todas las miradas sobre la pista. El semental cobrizo parecía estar corriendo en una dimensión diferente, y su patrón de zancada desafiaba la sabiduría convencional sobre las carreras. Tommy Martínez sintió el cambio sutil debajo de él. La acumulación de poder, el ligero
ajuste en la tensión muscular que había llegado a reconocer como la señal de Thunder's Blood, de que estaba listo para hacer su movimiento. Habían entrenado para este momento, pero nada podría haber preparado al joven jockey para lo que sucedió después. Mientras se enderezaban para el tramo final, Thunder's Blood pareció aprovechar alguna misteriosa reserva de energía que iba más allá del acondicionamiento físico. Su aceleración no solo fue rápida, fue revolucionaria. No se limitó a pasar por delante de los líderes, pasó junto a ellos con una gracia que hacía que sus poderosas zancadas parecieran torpes en comparación. «Querido Dios», susurró el locutor de la pista. Su comportamiento profesional se quebró de asombro. «Damas y caballeros, no creo lo que estoy viendo. Thunder's Blood se mueve como nada que haya visto en 30 años de convocar carreras. Esto no es solo velocidad, esto es algo completamente distinto». El pelaje cobrizo del semental resplandeció a la luz del sol, mientras abría un espacio que parecía desafiar toda posibilidad. Blue Dynasty y Storm Warrior, ambos campeones por derecho propio, ahora competían por el segundo lugar. Sus jinetes empujaron con fuerza, impulsando a sus monturas hacia adelante con todo lo que tenían, pero Thunder's Blood estaba en otra clase, completamente diferente. Sara, que miraba desde la barandilla, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Esto no fue solo una reivindicación, fue una transformación. El caballo que había sido abandonado a morir en el desierto estaba ahora reescribiendo la definición misma de lo que era posible en una pista de carreras. Cada paso parecía llevar un mensaje a quienes lo habían abandonado. Nunca supiste lo que podía llegar a ser. A medida que se acercaban a la meta, Thunder's Blood hizo algo que sería analizado y discutido en los años venideros. En lugar de simplemente mantener su liderazgo, pareció encontrar otra marcha más. Su paso se alargó increíblemente, su ritmo cambió a algo que parecía torcer las leyes de la física. Ya no era solo correr, era como ver cómo la fusión teórica perfecta de velocidad y gracia cobraba vida. «No solo está batiendo el récord de la pista», gritó el analista de carreras con la voz quebrada por la emoción. «Está destrozando nuestra comprensión de lo que un caballo puede hacer. Miren ese patrón de zancada, es completamente revolucionario. Esto es historia». En ciernes, damas y caballeros, Thunder's Blood cruzó la línea de meta 8 cuerpos por delante de Blue Dynasty, con Storm Warrior otro cuerpo atrás en tercer lugar. El tiempo mostrado en el tablero provocó un grito ahogado entre la multitud. No solo había batido el récord de la pista, sino que lo había demolido por casi 3 segundos, un margen que parecía imposible en este nivel de competencia. Tommy estaba llorando mientras llevaba Thunder's Blood de regreso al círculo de ganadores, con las manos temblando sobre las riendas. La respiración del semental ya estaba volviendo a la normalidad. Sus ojos brillantes y alerta, sin mostrar nada del cansancio que marcaba a los otros caballos. Se comportaba con una dignidad que parecía reconocer la magnitud de lo que acababa de lograr. «Nunca había sentido algo así», dijo Tommy a la prensa reunida, con la voz llena de emoción. No era como montar a caballo, era como ser parte de alguna fuerza de la naturaleza. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo en cada paso del camino. Yo simplemente estaba allí para presenciarlo. La doctora Chen, mientras realizaba un rápido examen posterior a la carrera, sacudió la cabeza con asombro. «Su tasa de recuperación está fuera de serie», informó. «Sus signos vitales ya casi han vuelto a la normalidad. Fisiológicamente, lo que está haciendo debería ser imposible, pero lo está haciendo de todos modos». Los oficiales de carreras que se reunieron alrededor ya estaban hablando de las implicaciones de lo que acababan de presenciar. No fue solo una victoria en la clasificación,
Fue un cambio de paradigma. Thunder's Blood no solo había vencido a los mejores caballos de la región, les había mostrado una nueva forma de correr, una nueva comprensión de lo que era posible. Sara estaba junto a su campeón en el círculo de ganadores, con una mano apoyada en su poderoso cuello. Podía sentir el latido constante de su corazón, fuerte y regular, como si acabara de hacer ejercicio matutino en lugar de reescribir la historia de las carreras. A su alrededor, las cámaras parpadearon y los periodistas hicieron preguntas, pero Sara se centró por completo en Thunder's Blood. El semental giró la cabeza para mirarla. Sus ojos tenían el mismo brillo inteligente que ella había visto por primera vez en el desierto. En ese momento supo que se trataba de algo más que una simple historia de regreso. Este fue el comienzo de una leyenda, el surgimiento de algo que cambiaría el deporte para siempre. El caballo que había sido abandonado por no tener valor acababa de demostrar que no tenía precio. Mientras el sol de la tarde bañaba la pista con una luz dorada, Thunder's Blood permanecía orgulloso en el círculo de ganadores, con su abrigo cobrizo brillando como fuego. Había hecho más que ganar una carrera. Había demostrado al mundo que a veces los mejores campeones surgen de los momentos más oscuros, que la verdadera grandeza no puede romperse con la crueldad o la negligencia. Su viaje desde las puertas de la muerte hasta la inmortalidad ya no era solo un sueño, se estaba convirtiendo en realidad. Las consecuencias de la actuación histórica de Thunder's Blood en la clasificación para el campeonato de los estados occidentales conmocionaron al mundo de las carreras. En cuestión de horas, las principales cadenas deportivas reproducían las imágenes una y otra vez, mientras los analistas de carreras luchaban por explicar lo que habían presenciado. El caballo que habían dado por muerto en el desierto no solo había ganado, había revolucionado el concepto mismo de lo que era posible en una pista de carreras. De vuelta en Willow Creek Ranch, Sara recibió llamadas de periodistas, sindicatos de carreras e incluso investigadores científicos. Todos querían entender el fenómeno en el que se había convertido Thunder's Blood. Las ofertas para comprarlo habían alcanzado cifras astronómicas, pero Sara se negó incluso a discutirlas. No se trataba de dinero, sino de algo mucho más importante. «Mira esto», dijo Miguel una mañana, mostrándole a Sara un artículo científico que acababa de publicarse en línea. Un equipo de investigadores de biomecánica equina analizó el estilo de carrera de Thunder's Blood cuadro por cuadro. Su conclusión fue revolucionaria. Había desarrollado una forma completamente nueva de moverse que maximizaba la eficiencia y minimizaba el gasto de energía. Es como si hubiera resuelto ecuaciones que nuestros mejores científicos recién ahora están empezando a comprender, escribió un investigador. Su patrón de zancada sugiere una comprensión intuitiva de la física y la biomecánica que no debería ser posible en ningún caballo, y mucho menos en uno que casi muere por negligencia. La publicidad atrajo a un visitante inesperado al rancho, el propio Marcus Fletcher. El ranchero que había dejado morir a Thunder's Blood apareció una mañana, su camioneta levantando polvo al entrar en el camino de entrada. Parecía mayor, más demacrado, y el peso de su error era evidente en su porte. Sara lo recibió en la puerta con expresión neutral pero firme. «No eres bienvenido aquí», dijo simplemente. Los ojos de Fletcher pasaron de ella hacia donde estaba Thunder's Blood en su prado, el pelaje cobrizo del semental brillando bajo el sol de la mañana. El caballo encontró fijamente la mirada de su antiguo dueño, sin mostrar miedo ni ira. «Vine a disculparme», dijo Fletcher con la voz áspera por la emoción. «Estaba equivocado, muy equivocado. No vi lo que estaba justo frente a mí». Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Quiero arreglar las cosas.
Sea cual sea el precio que pongas, encontraré la manera de pagarlo. Sarah negó con la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. No está a la venta, señor Fletcher, no por ningún precio, pero creo que usted ya lo sabe. Miró a Thunder's Blood, quien continuó observándolos con inteligente interés. A veces, nuestros mayores errores se convierten en el milagro de otra persona. Fletcher se fue sin discutir, con los hombros caídos en señal de derrota. Cuando su camioneta desapareció por la carretera, Sarah caminó hacia el prado de Thunder's Blood. El semental la saludó con un suave relincho y sus ojos brillaban de comprensión. «Nunca debiste ser suyo», le dijo en voz baja. «Estabas destinado a algo mucho más grande». Las siguientes semanas estuvieron llenas de entrenamiento intensivo mientras se preparaban para la próxima temporada de carreras. Thunder's Blood abordó cada sesión con su característica inteligencia y determinación, pero ahora había algo más, un sentido de propósito, como si entendiera que estaba cambiando el deporte con cada paso. El Dr. Chen continuó monitoreando su progreso, asombrado por su desarrollo físico. De hecho, su capacidad cardiovascular ha aumentado desde el partido de clasificación, informó durante un control. Es como si su cuerpo todavía estuviera evolucionando, todavía encontrando nuevas formas de mejorar. Nunca había visto algo así. Tommy pasó más tiempo en el rancho trabajando con Thunder's Blood para refinar aún más su comunicación. El joven jockey había rechazado ofertas de algunos de los nombres más importantes de las carreras y había optado por quedarse con el caballo que había cambiado su vida. «Cuando estoy sobre su espalda», le explicó a Sarah, «es como ser parte de algo más grande que yo». Él no se limita a correr carreras, sino que nos muestra lo que es posible. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Sarah encontró a Thunder's Blood parado en su lugar favorito del prado, mirando hacia el horizonte. Su postura era majestuosa y confiada, la postura de un campeón que sabía lo que valía. Pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella noche desesperada en el desierto, en todas las personas que lo habían subestimado o abandonado. «Les demostraste que todos estaban equivocados», dijo suavemente, extendiendo la mano para tocar su cuello. Thunder's Blood se volvió para mirarla. Sus ojos tenían el mismo brillo inteligente que ella había visto por primera vez cuando él luchaba por su vida. En esos ojos vio no solo el pasado que habían superado, sino también el futuro hacia el que corrían. El calendario de carreras mostró su próximo gran desafío, el campeonato de los estados occidentales en sí, donde Thunder's Blood se enfrentaría a un campo de competidores aún más fuerte. Pero Sarah no estaba preocupada. Ya habían superado lo imposible una vez, transformando una sentencia de muerte en un milagro de supervivencia y triunfo. Mientras la oscuridad se apoderaba del rancho, Sarah miró a su campeón por última vez. La sangre del trueno se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro. Su abrigo cobrizo captaba los últimos rayos del sol. Ya no era solo un caballo de carreras. Era un símbolo de resiliencia, una prueba viviente de que la grandeza podía surgir de los momentos más oscuros. El siguiente capítulo de su leyenda estaba a punto de comenzar, y el mundo estaba esperando ver qué otros milagros realizaría este extraordinario caballo. El campeonato de los estados del oeste amaneció claro y fresco, con una ligera brisa que llevaba el aroma de salvia a través de Churchill Downs West. La pista histórica bullía con una energía sin precedentes. La venta anticipada de entradas había superado todos los récords y las gradas estaban repletas horas antes de la primera carrera. Todos habían venido a ver el caballo milagroso, el campeón que había surgido del desierto para revolucionar las carreras. Thunder's Blood
permanecía tranquilamente en su puesto de preparación. Su abrigo cobrizo brillaba como metal pulido bajo el sol de la mañana. A diferencia de sus primeras carreras, ahora no había escepticismo entre los observadores. Los profesionales de las carreras hablaban en voz baja al pasar, y sus ojos expertos observaban su perfecta conformación y la tranquila confianza que exudaba. «Ya no es solo un caballo», comentó un entrenador veterano a su colega. «Se ha convertido en algo completamente distinto». El colega asintió y observó cómo Thunder's Blood inspeccionaba metódicamente su entorno. «Mira cómo estudia todo. ¿Alguna vez has visto un caballo con ese nivel de conciencia?» Sarah y Tommy realizaron su rutina previa a la carrera con precisión practicada. Las manos del joven jockey estaban firmes mientras revisaba cada correa del arreo de carreras, aunque sus ojos traicionaban su emoción. Esta fue la carrera más importante de su carrera, pero su confianza en su compañero nunca flaqueó. «Recuerda», le dijo Sarah en voz baja, «este campo es diferente. Tenemos linaje olímpico, campeones internacionales. Están aquí para demostrar que sus victorias anteriores fueron casualidades». Tommy asintió, pero una sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Ambos sabían que Thunder's Blood estaba mucho más allá de tener algo que demostrar. La competencia fue realmente formidable. Imperial Storm, recién llegado de dominar el circuito europeo, pataleaba nerviosamente el suelo en un puesto cercano. Midnight Fury, con su ininterrumpida racha ganadora en Nueva York, sacudía la cabeza con inquietud. Estos eran los mejores, puras sangres del mundo, criados y entrenados para este momento desde su nacimiento. El Dr. Chen llegó para un control final, aunque a estas alturas parecía casi ceremonial. Los signos vitales de Thunder's Blood eran perfectos, su respiración era constante y fuerte. «Es extraordinario», dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. «En realidad está más tranquilo que antes de su primera carrera. Es como si ahora supiera exactamente de lo que es capaz». Mientras se dirigían a la pista para el desfile previo a la carrera, el rugido de la multitud era ensordecedor. Thunder's Blood se movía con su característica gracia, su paso mesurado y confiado. Otros caballos hacían cabriolas y se movían inquietos en respuesta al ruido, pero él permaneció concentrado, sus ojos observando cada detalle de la pista. Miguel, observando desde los rieles con el resto del personal de Willow Creek, sintió lágrimas en los ojos. «De las puertas de la muerte a esto», dijo suavemente. «Es como un sueño». A su alrededor, miles de espectadores contuvieron la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La carga en las puertas fue un estudio de contrastes, mientras que otros caballos requirieron múltiples cuidadores y mucha persuasión. Thunder's Blood entró suavemente, posicionándose con precisión matemática. Su abrigo cobrizo reflejaba la luz del sol, haciéndolo parecer brillar contra el duro metal de la puerta de salida. Sarah se dirigió a su posición de observación. Su corazón latía con fuerza, pero su fe era absoluta. Habían llegado muy lejos desde esa noche desierta, e iluminada por la luna, desde un caballo moribundo atado a un árbol hasta un fenómeno que había capturado la imaginación del mundo. Pase lo que pase a continuación, Thunder's Blood ya había demostrado ser un milagro. El titular levantó su bandera y el tiempo pareció ralentizarse. En ese momento de perfecta quietud antes del comienzo, las orejas de Thunder's Blood se aguzaron hacia adelante. Sus músculos se contrajeron con poder controlado. Los otros caballos patearon y se movieron, pero él permaneció perfectamente quieto, como una estatua de cobre que cobra vida. La puerta se abrió de golpe, y 13 de los mejores caballos de carreras del mundo se pusieron en movimiento.
Imperial Storm tomó la delantera, seguida de cerca por Midnight Fury. Thunder's Blood, demostrando su característica inteligencia en las carreras, se ubicó en la cuarta posición, y su patrón de zancada ya mostraba la eficiencia que había asombrado a los científicos. «Mira ese movimiento», gritó el locutor de la canción con la voz llena de asombro. Thunder's Blood vuelve a correr su propia carrera, amigos. Es como ver poesía en movimiento. La multitud rugió cuando los caballos pasaron la primera curva y la carrera comenzó a tomar forma. Tommy, siguiendo su estrategia, dejó que Thunder's Blood encontrara su propio ritmo. Se habían entrenado para ello, preparados para la carrera más larga y desafiante de su carrera. La respiración del semental se mantuvo constante y su paso era económico, mientras que otros caballos comenzaron a mostrar signos tempranos de esfuerzo. Cuando entraron en la recta final, la verdadera carrera comenzó a desarrollarse. Imperial, Storm y Midnight Fury lucharon por el liderato, empujándose mutuamente a velocidades sin precedentes. Detrás de ellos, Thunder's Blood mantuvo su posición, pero Sarah pudo ver lo que otros podrían pasar por alto. Él estaba corriendo dentro de sí mismo, esperando el momento perfecto. El rugido de la multitud se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la última curva, y la anticipación crecía hasta un nivel casi insoportable. La capa cobriza de Thunder's Blood brillaba a la luz del sol. Su paso aún era tan fresco como al principio. El escenario estaba preparado para lo que se convertiría en uno de los momentos más memorables de la historia de las carreras. La pregunta no era solo si Thunder's Blood podría ganar, sino si, una vez más, mostraría al mundo algo que nunca antes había visto. Al doblar la última curva, esa pregunta estaba a punto de ser respondida de manera espectacular. Mientras los caballos entraban con fuerza en la curva final del Campeonato de los Estados del Oeste, el mundo parecía contener la respiración. Imperial Storm y Midnight Fury todavía lideraban la manada. Sus cascos golpeaban la pista con desesperada intensidad, pero todas las miradas estaban puestas en el semental cobrizo que corría en cuarta posición, moviéndose con una gracia sobrenatural que hacía que los otros caballos parecieran casi normales en comparación. El momento de Thunder's Blood llegó mientras se dirigían a casa. Sin ninguna señal visible de Tommy, comenzó a moverse. Pero esto no fue solo aceleración, fue transformación. Su patrón de zancada cambió a algo que desafiaba la comprensión convencional del movimiento equino. Cada colocación de los cascos calculada con precisión para lograr la máxima eficiencia. «Damas y caballeros», la voz del locutor de la pista se quebró de emoción. «Thunder's Blood está haciendo su movimiento y nunca había visto algo así en 40 años de convocar carreras. Esto no es solo velocidad. Es la evolución que está sucediendo ante nuestros ojos». El semental de cobre pasó rápidamente junto al caballo del tercer lugar, como si estuviera quieto. Su movimiento era fluido, casi sobrenatural, y cada paso cubría más terreno del que debería haber sido posible. Imperial Storm y Midnight Fury, sintiendo su aproximación, empujaron más fuerte. Sus jinetes los instaban a encontrar otra marcha. Pero Thunder's Blood estaba operando en un nivel completamente diferente. Atrapó y pasó a Midnight Fury con un estallido de velocidad que provocó jadeos de la multitud. Imperial Storm, el campeón europeo, luchó desesperadamente por mantener su liderazgo, pero Thunder's Blood ya no estaba sujeto a las limitaciones ordinarias de las carreras de caballos. Sarah se abrió paso entre la multitud que lo vitoreaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no fue solo una victoria, fue una reivindicación. El caballo que habían dejado morir en el desierto acababa de ganar una de las carreras más
prestigiosas del mundo, y lo había hecho mostrándoles a todos un camino mejor. La doctora Chen, mientras realizaba el examen posterior a la carrera, solo pudo sacudir la cabeza con asombro. Sus signos vitales ya se están estabilizando, informó. Es como si hubiera encontrado una manera de correr que no agota su energía como lo hace la carrera normal. No solo está ganando carreras, sino que está revolucionando nuestra comprensión de lo que es posible. En los días siguientes, la actuación de Thunder's Blood se convirtió en objeto de estudios científicos y análisis interminables. Los expertos en biomecánica estudiaron el metraje cuadro por cuadro, tratando de comprender cómo había logrado lo que debería haber sido imposible. Pero los números y los datos no podían explicar completamente el milagro que habían presenciado. Sarah sabía que la verdad era más simple y más profunda. Esa noche, parada con sangre del trueno en su establo, recordó el caballo moribundo que había encontrado atado a un árbol en el desierto. «Nunca te rendiste», susurró ella, acariciando su cuello. «Incluso cuando todos los demás se habían rendido contigo, sabías en lo que podías llegar a ser». Thunder's Blood se volvió para mirarla. Sus ojos tenían el mismo brillo inteligente que ella había visto por primera vez en esa noche de luna. En esos ojos vio no solo el triunfo que habían logrado, sino todas las posibilidades que aún tenían por delante. Este no fue el final de su historia, fue solo el comienzo. Mientras se ponía el sol en el día más importante en la historia de las carreras, Thunder's Blood estaba en su lugar favorito del paddock, con su abrigo cobrizo pintado de dorado por la luz cada vez más tenue. Había hecho más que ganar un campeonato. Había demostrado al mundo que a veces los mejores campeones surgen de los momentos más oscuros, que la verdadera grandeza no puede romperse con la crueldad o la negligencia. Desde un caballo moribundo en el desierto hasta una leyenda que había cambiado las carreras para siempre, el viaje de Thunder's Blood fue un testimonio del espíritu indomable que se niega a ser derrotado. Su historia se contaría a las generaciones venideras, inspirando a otros a creer en los milagros y el poder de las segundas oportunidades. Y en algún lugar del desierto, todavía se levantaba un viejo enebro que ya no era un símbolo de muerte y abandono, sino un marcador del lugar donde una de las mayores leyendas de las carreras comenzó su extraordinario viaje de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la gloria, de las puertas de la muerte a la inmortalidad. La historia de Thunder's Blood viviría para siempre en la historia de las carreras, no solo como una historia de triunfo, sino como prueba de que a veces las historias más hermosas comienzan en los momentos más oscuros y que la verdadera grandeza puede surgir de los lugares más improbables. Su legado inspiraría a las generaciones venideras, recordándoles que dentro de cada derrota se encuentra la semilla de una victoria aún mayor. A continuación, tienes dos historias destacadas más directamente en tu pantalla. Si este dio en el blanco, no querrás dejarlos pasar. Simplemente haz clic y compruébalos. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna carga nuestra.